Vamos a iniciar la unidad 3. Hablábamos de que en esta unidad vamos a ver lo correspondiente a la diversidad cultural y cómo interactuar con otras culturas del mundo para poder desarrollar negocios y relaciones efectivas. En este sentido, me voy a apoyar con una presentación y dicha presentación está en inglés, deliberadamente la he dejado en este idioma. Y la idea es, la voy a ir conduciendo en español, pero yo quisiera que se fueran familiarizando con los temas y con los conceptos en el idioma inglés, que es el idioma que utilizamos en forma general para todo lo que tiene que ver con interacciones en el mundo, especialmente con interacciones desde la perspectiva de la diversidad cultural. Entonces, comparto con ustedes la presentación. Y bueno, pues hablábamos de diversidad cultural y la conciencia de esta diversidad y cómo interactuar con la misma. Para esto, lo más importante y como primer paso, eh, yo quisiera que quedara muy claro qué es cultura. Cuando hablamos de diversidad cultural, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Bueno, la cultura abarca un sinnúmero de elementos. Eh, a mí me gusta la definición que utiliza el profesor Hofstede, donde él nos dice que la cultura es el software de la mente. Eh, Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro es como una computadora que tiene pues ya instalado el disco duro y tiene instalada los procesadores y todo. La echamos a andar y cuando la prendemos, lo que vemos es una pantalla negra con un puntito blanco que prende y apaga. La computadora, por más poderosa que sea, no nos sirve de mucho porque todavía no tiene ningún software. Y si no tiene un software cargado, pues difícilmente vamos a poder hacer alguna cosa con ella. Nuestra mente, esa poderosa computadora que es nuestra mente, cuando nosotros nacemos, nuestra mente está en cero. Nuestro disco duro está vacío y la computadora todavía no tiene software. Conforme nosotros interactuamos con nuestros padres, con nuestros hermanos en la casa, posteriormente en el kinder, los maestros, los compañeros de clase, la televisión, el radio, y todos estos elementos que nosotros vamos teniendo alrededor nos van forjando, nos van cargando poco a poco ese software. Entonces, cuando nosotros enfrentamos cualquier situación, nuestra mente funciona en reacción al software que tenemos. Todo está contrastado con respecto a ese software. Entonces, nuestra diversidad parte del principio de que tenemos softwares que son diferentes. Es decir, no todas las familias en todo el mundo le cargan a los hijos desde que nacen hasta los 8 años, que es cuando más se desarrolla el software de la mente. No todas las familias en el mundo les cargan a los hijos el mismo software, con las mismas creencias, con los mismos gustos. Y todo esto nos va forjando y nos va haciendo quienes somos posteriormente en nuestras vidas. Entonces, nuestro compromiso de diversidad involucra sobre todo un gran respeto por cómo las personas hacen y piensan las cosas en otras partes del mundo. El principio rector de la diversidad cultural es que no hay bien y no hay mal, solamente hay diferente. Es decir, nosotros tenemos una realidad, pero esa realidad nuestra no es universal. Esa realidad nuestra en otros lugares es una realidad diferente y tenemos que entenderlo y tenemos que respetarlo. Tenemos, sobre todo, a través de entender otras culturas, viene el respeto para esas otras culturas. Entonces, cuando hablamos de qué es cultura, bueno, pues si nos vamos a definiciones, la cultura viene de raíces griegas que hablan de cultivar, de cultivar, de los cultivos. En el concepto antropológico,
pues la cultura es parte de nuestros elementos intrínsecos que no están relacionados con la genética, en otras palabras, no son hereditarios. Pareciera que muchas personas pensarían que la cultura es hereditaria, no es hereditaria. En nuestro contexto cultural, repito, pues podemos heredar de nuestros padres el color de ojos, el color de piel, podemos heredar características genéticas, pero nuestra cultura no es una característica genética, se va forjando poco a poco desde el momento en que nosotros nacemos. Y Hebel lo describe entonces como el sistema de comportamientos humanos que está caracterizado por el entorno social y que no es hereditario biológicamente. Para nosotros, ¿qué es entonces cultura? A ver, vamos a ver. Vamos a empezar por este principio. Dice, la cultura para nosotros son los patrones de comportamiento, artes, creencias, instituciones y otros productos del trabajo y pensamiento humano que se transmiten socialmente. En otras palabras, todo es parte de nuestra cultura. Cuando nosotros nos despertamos por la mañana, desde el momento que nos despertamos, desde ese momento el contexto cultural está presente ahí con nosotros. Todo lo que hacemos durante el día, hasta el momento que nos vamos a dormir en la noche, inclusive cuando estamos dormidos y estamos soñando, nuestra cultura está presente en todo esto. Ahora, esto entonces, como bien dice aquí, ¿de dónde lo sacamos nosotros? ¿De dónde obtenemos el contexto cultural del que estamos hablando? Bueno, en nuestro contexto cultural lo obtenemos de la sociedad que nos rodea. Luego, culturas son estos patrones, tratados y productos considerados como la expresión de un período, clase, comunidad. A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de estos patrones, periodos, estamos hablando de que la diversidad no solamente se da por la diversidad geográfica. Siempre que pensamos en diversidad cultural, pensamos en personas de otros países, de otras culturas, con una forma de pensar diferente. Pero a veces no entendemos que hay otras fuentes de diversidad. Por ejemplo, el periodo de tiempo. Si nosotros comparamos un grupo de estudiantes que van a la preparatoria y estos estudiantes están en una ciudad determinada, por ejemplo, la Ciudad de México, y estos estudiantes, comparamos ese grupo con otro grupo de estudiantes, 16 años, que van a la preparatoria, Ciudad de México, pero no es el año 2020, es el año 1970. ¿Serán diferentes los dos grupos? Por supuesto que sí. ¿Y qué cambiamos? Solamente el periodo de tiempo. Los periodos de tiempo nos marcan diversidad. La clase social, el lugar donde vives, la comunidad que te rodea. No es lo mismo un grupo de jóvenes que, aunque tengan 16 años, pero que están en Veracruz, a un grupo de jóvenes de 16 años que viven en Nueva York, por supuesto que serán diferentes. Entonces, existen muchos elementos que nos marcan estas diferencias culturales. Y por último son las actitudes predominantes y comportamiento que caracterizan la operación de un individuo o una organización y permiten que funcione en forma adecuada. Fíjense que esto es extraordinariamente interesante. Son estos elementos, comportamientos y actitudes, características, las que nos permiten a nosotros funcionar efectivamente en nuestro entorno. ¿Cuántas veces hemos escuchado de directivos de empresas que son extraordinariamente eficaces y brillantes en México, por ejemplo? Y que entonces por estos méritos les piden, bueno, ahora vete de director de la planta que acabamos de abrir en Alemania. Y este señor que tenía mucho conocimiento y que era un éxito como director en México, llega a Alemania y fracasa completamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó? Si era tan bueno como director en la planta en México, pues lo que pasa es que lo que le funcionaba a él en México, en Alemania no funciona. Y si él no es capaz
de entender esas diferencias y hacer la adaptación correspondiente, va a fracasar. Entonces, es por eso que es extraordinariamente importante entender la diversidad cultural y aprender a hacer esta conversión de adaptación cultural. ¿Cuál es el costo entonces? Fíjense bien, dice la filmina que estamos viendo, casi el 80% de las alianzas estratégicas entre diferentes países, empresas de diferentes países, fracasan. No por cuestiones financieras, no por cuestiones técnicas, por cuestiones de falta de adaptación cultural de sus representantes. Entre el 55 y 75% de las adquisiciones entre compañías de diferentes países no funcionan de acuerdo a las expectativas que se generaron. ¿Por qué? Por problemas de diversidad cultural. En los últimos 30 años ha habido una correlación negativa entre fusiones que envuelven diferentes países y el desarrollo de ganancias. Es decir, empresas de dos países diferentes que se juntan para generar más ganancia acaban generando menos por problemas de diversidad cultural. La tasa de divorcios, suicidios y quiebres nerviosos es 25% más alta entre los expatriados. Expatriados, entendamos, las personas que son asignadas a otro país. Y esto es porque no se sabe manejar la diversidad cultural. Acordémonos entonces, lo que me funciona en mi cultura no necesariamente me va a funcionar en la otra cultura. Entonces, vamos a ver algunos de estos elementos de diversidad cultural. Vamos a conocer algunos elementos muy característicos de las culturas. Solamente son algunos. Si hiciéramos una lista ahorita, nos tardaríamos a lo mejor 5 horas haciendo la lista. Pero bueno, vamos a ver algunos de ellos para tratar de entenderlo y visualizarlo. El primero de ellos que quiero compartir con ustedes es el sentido del espacio. El sentido del espacio. Si yo les pregunto un metro cuadrado en la Ciudad de México y un metro cuadrado en Tokio, Japón, ¿es lo mismo? Desde el punto de vista del metro cuadrado como medida, ¿es lo mismo? Un metro cuadrado es un metro por un metro y eso es universal. Ok. Pero lo que cambia es nuestra visión sobre el metro cuadrado. A un japonés, un departamento de 25 metros cuadrados se le hace enorme. El japonés vive en espacios muy reducidos. ¿Por qué? Por diferentes características, especialmente en ciudades grandes como Tokio. Un departamento normal en Tokio es muy pequeño. Apenas unos 20 metros cuadrados, cuando más. Entonces, decirle a ese japonés que va a vivir en 25 metros cuadrados le parece formidable. Pero imagínense una persona que está acostumbrada a vivir en, no sé, en Estados Unidos, en el estado de California, en Los Ángeles, vámonos a la parte de Hollywood. Imagínense una persona que tiene una casa en ese lugar, 25 metros cuadrados, difícilmente es un sanitario, ¿verdad? Ni siquiera alcanza para el baño. Entonces, la forma como nosotros visualizamos los espacios, esto es lo que cambia. Por ejemplo, si ustedes viajan a Disney, a Disneylandia, ya sea en Los Ángeles o en Orlando, allá en Florida, se van a dar cuenta cuando se van a subir a un juego que para que las líneas, para que las filas que uno tiene que hacer, que a veces son muy largas, que las filas estén ordenadas, ponen unos rieles de fierro que van dando vuelta y vuelta y vuelta y uno va entonces ahí haciendo la fila en estos rieles. Y cuando está uno haciendo la fila en estos rieles, voltea uno y se van a encontrar de pronto que llegan a un letrero que dice, le faltan a usted 15 minutos para subirse al juego. Si ustedes toman el tiempo, 10 minutos más tarde van a llegar a otro letrero que dice, le faltan a usted 5 minutos. Y 5 minutos después ustedes se están subiendo al juego. Funcionan estos letreros de maravilla, son muy puntuales. Cuando se llevaron los parques de diversiones de Disney, que abrieron el parque de diversiones de Disney en Europa, que lo abrieron ahí cerca de París,
el Euro Disney, pues se llevaron los juegos y todo, lo replicaron allá, todos los juegos son los mismos y todo. Se llevaron los rieles para hacer la fila y se llevaron los famosos letreros. Entonces, ustedes estaban parados en el letrero que decía, le faltan a usted 15 minutos, y 7 minutos más tarde ustedes ya se estaban subiendo al juego. Los letreros no funcionaron. ¿Por qué no funcionaron? Por una razón muy sencilla, por el sentido del espacio. Cuando las personas en América, cuando las personas en América Latina o en Estados Unidos hacen una fila, estamos acostumbrados a guardar espacios muy cortos. O sea, guardamos espacios muy cortos. En la fila, la persona que está delante de mí está muy pegada. Pero en Europa la gente no le gustan que invadan su espacio. Entonces mantienen espacios más amplios. Cuando hacen fila, la persona de enfrente está a 1,5 metros. Y eso hace que en el mismo espacio quepan menos personas. Por eso es que los letreros no funcionaban allá. De hecho, cuando nosotros, latinoamericanos, cuando nosotros interactuamos con europeos, ellos dicen que somos muy invasivos, que nos acercamos mucho, que inclusive somos muy de una relación muy cercana, tocamos el hombro, y eso al europeo lo incomoda, no le gusta que invada su espacio, él prefiere que le dejes un espacio libre. ¿Cuál es el correcto? No hay correcto, somos diferentes y hay que aceptar esas diferencias. El sentido de uno mismo, ¿quién soy yo? Fíjense, esto pareciera muy ridículo, pero es extraordinariamente importante. ¿Yo quién me considero que soy? Por ejemplo, si un mexicano le presentan un hombre de negocios mexicano, le presentan a un hombre de negocios de Estados Unidos, la primera vez que lo conoce, y el mexicano saluda primero, se va a referir a la otra persona con mucho respeto, le va a decir, señor fulano, mucho gusto en conocerlo. ¿Por qué? Porque solemos ser formales. Si yo no lo conozco, le hablo de usted. Pero si el norteamericano es el primero que le habla al mexicano, si el estadounidense le habla al mexicano primero, le va a decir, hola Carlos, ¿cómo estás? Le habla de tú. El mexicano no tiene problema con esto. Digo, solemos ser formales, pero si me hablas de tú, te respondo de tú. Oye, John, pues qué gusto conocerte. ¿Sí? Se acabó el problema. Pero si en lugar de ser un estadounidense es un francés y tú le dices, en lugar de llamarle por su apellido, el señor Terrier, le dices, François, mucho gusto conocerte, se va a molestar, se va a molestar mucho, se va a sentir ofendido y te lo va a hacer saber, te va a decir, ¿sabes qué? No me conoces, no te conozco, me respetas y me hablas de usted, por favor. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor conociéndonos un poco más, vamos a hablarnos de tú, pero por lo pronto, por este momento, para él es muy importante que le hables de usted. ¿Sí? Y a lo mejor nosotros pensamos, ay, estos franceses, qué estirados. Acordémonos, no son estirados, simplemente esa es su forma de verlo, es su realidad. Tenemos que entenderlo y ser condescendientes con ellos. La comunicación y el lenguaje no es de los idiomas. Aquí no nos estamos refiriendo a los idiomas. No es que yo hablo español, tú hablas inglés, tú hablas francés. No, no es de eso. Es como aún hablando el mismo idioma, no nos expresamos en forma similar. En las Naciones Unidas, en el Pleno de las Naciones Unidas, el requisito es que todas las personas que vayan ahí tienen que hablar inglés. Sin embargo, hay contratados más de 250 traductores. La pregunta es, si todos los que están ahí hablan inglés, ¿para qué quieres 250 traductores? Porque los traductores no están traduciendo el idioma, están traduciendo las ideas. Yo tengo una anécdota en ese sentido. La primera vez que fui a dar clase a China, ya hace muchos años, haciendo los preparativos para ir a China a dar la clase, pusieron a una persona que era la encargada de hacer todos los arreglos de lo que yo necesitaba. Esta persona me pedía que le mandara los programas y mándeme los materiales,
Y profesor, esta es su reservación de hotel, y profesor, aquí está la reservación del taxi, y aquí está su boleto de avión, y todo lo que ustedes quieran. Mi clase, cuando esa vez que yo iba para China, mi clase empezaba un miércoles. Entonces yo decidí salir de Monterrey el lunes, dije voy a salir el lunes, voy a llegar a Shanghái el martes al mediodía, duermo en Shanghái esa noche y el miércoles voy a dar mi clase. Perfecto. Entonces, cuando ya estaba yo por salir, el sábado antes de salir para Shanghái, yo salía un lunes, el sábado anterior, le escribí un correo a la persona que me habían ellos asignado, la señorita Maggie. Le escribí un correo y le dije, Maggie, muchas gracias por todo, ya está todo listo, ya le envié todos los materiales, ya tiene usted todo, ya tengo yo los datos de hotel y todo, muchas gracias. Y le puse, nos vemos el martes, nos vemos el próximo martes. Así le puse en inglés. See you next Tuesday. Me fui a dormir el sábado. A medianoche suena mi teléfono, contesto yo un poco dormido, era Maggie. Y me dice, profesor, qué pena, perdóneme, sé que en México es la medianoche, pero estoy muy preocupada. Le digo, ¿por qué, Maggie? Me dice, porque usted da clase el próximo miércoles. Le dije, sí, efectivamente, le acabo de mandar un correo donde le digo que nos vemos el próximo martes. Y me dice ella, no. Me dice, usted da clase el miércoles, este miércoles. Usted tiene que llegar este martes, no el próximo martes. Fíjense, en mi mente era sábado, próximo martes significaba domingo, lunes, martes. En su mente, próximo martes significaba martes a una semana y días, porque si fuera este martes, yo le hubiera dicho este martes. Entonces, fíjense qué curioso. Como esto que les platico, que pues es simplemente un error de comunicación, hay muchísimos elementos que caen dentro de estos errores de comunicación que nosotros asumimos que si decimos una cosa, la persona que recibe el mensaje lo recibe exactamente igual, cuando muchísimas ocasiones la persona está recibiendo el mensaje, pero la interpretación que está haciendo del mismo no es la que yo quería que hiciera. Y esto genera muchísimos conflictos entre diferentes culturas. La ropa y cómo te vistes también es un contexto de diversidad cultural. Eh, la forma como tú te ves, por ejemplo, qué significan los tatuajes. Hay culturas donde los tatuajes no tienen ningún problema, hay culturas donde los tatuajes representan algo no deseado, inclusive hay gente que no se le da un trabajo simplemente porque tiene tatuajes, hay culturas donde esto es completamente normal, no tiene el mayor problema. Ahora, acuérdense también que la forma como te vistes tiene que decir mucho. Yo me acuerdo que yo suelo ser muy formal cuando me toca dar clase frente a un grupo y en algunos países me han dicho, oye, ¿y por qué te vistes de traje el sábado en la clase? Pues es sábado. Y ellos pues, esperarían que el sábado pues, yo fuera a lo mejor en una camisa deportiva o no sé. La comida y los hábitos alimenticios, más allá de la comida, que las diferencias en lo que comemos son muchas en todo el mundo, es lo que significa la comida. Por ejemplo, para Estados Unidos, si te invitan a una reunión de trabajo y estás en la sala de juntas reunido con empresarios estadounidenses y de pronto llega la hora de la comida, te vas a dar cuenta que ahí en la sala de juntas te van a traer sándwiches y sigues trabajando y te comes el sándwich y lo que le llaman el famoso working lunch y sigues trabajando y te comes un sándwich y sigues. Pero en cambio, si nosotros hacemos negocios en España y les hacemos eso de los sándwiches, no, te van a querer matar, porque para ellos eso es inconcebible. A ver, no, espérame. El momento de la comida es interrumpes, te sales, te vas a un restaurante y te tomas 3 horas en la comida. No porque ellos coman mucho,
Simplemente porque para ellos ese espacio de tiempo lo dedican a la interacción y a poder conocerte mejor. La relación es importante y qué mejor que tener esa oportunidad de 2 o 3 horas durante la comida para interactuar y para desarrollar esa relación con las otras personas. Entonces, fíjense cómo lo que significa el momento de la comida es muy distinto en los diferentes países. La conciencia y el tiempo, cómo eh, algunas culturas, especialmente los latinoamericanos, nos dicen que somos muy impuntuales. ¿Y de dónde surge esa impuntualidad? Surge de un concepto de que el tiempo es flexible. Es decir, a ver, si me citaste a las 9 y llegué a las 9:05, ¿cuál es el problema? O sea, no pasa nada, nadie se va a morir. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero hay culturas como la cultura alemana, en donde si tú llegas 3 minutos tarde, ya no te van a recibir. Y vale más que no te reciban porque la persona está molesta. Porque ¿cómo te atreviste a llegar 3 minutos tarde? Desperdiciaste 3 minutos de la vida de esa persona. ¿Tú sabes lo que cuestan 3 minutos de la vida de alguien? ¿Cuál es el precio que le pones a 3 minutos de vida? Bueno, tú los acabas de desperdiciar porque esa persona te estuvo esperando 3 minutos y no llegaste. Entonces, ese contexto de lo que significa el tiempo hace que las diferentes culturas visualicen esto. El mensaje es muy simple. En los negocios sean puntuales. Puntual quiere decir no 3 minutos tarde, no 3 minutos antes. Puntual es ser puntual, significa llegar exactamente a la hora. En algunos países llegar antes es rudo, es no tener respeto por el tiempo de los otros. Entonces, no llegar tarde, no llegar temprano, llegar a la hora que te citaron, es una virtud en los negocios internacionales. Las relaciones y la forma como nos relacionamos. Al hacer negocios en el mundo nos vamos a dar cuenta que para muchas culturas la relación es más importante que el negocio. Por ejemplo, si yo voy a tener, voy a plantear un negocio a ejecutivos en China y llego a hacerles una exposición, ellos no me conocen, yo llego con ellos y es la primera vez que los veo y les hago una exposición y empiezo a hablar del negocio y hablo de cuánto tienen que invertir y en qué lo vamos a usar y cómo vamos a interactuar y cuánto dinero vamos a generar el primer año. A los 5 minutos me van a decir, a ver, espérame, ¿sí? A ver, si quieres apágale la presentación. A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde has trabajado? ¿La empresa donde trabajas? Eh, ¿Cuándo nació la empresa? ¿Quién la fundó? ¿Quién fue el fundador? ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Quiénes son sus principales proveedores? ¿Quién es su competencia? ¿Y por qué quieren saber todo esto? Porque a ellos, antes de hacer negocios contigo, les interesa conocerte. Una vez que te conocen y confían en ti, el negocio va a venir solo. Ahora, si en lugar de ser en China, es en Chicago, en Estados Unidos, y yo llego y me paro enfrente de los ejecutivos estadounidenses y les digo, señores, vengo a plantearles un negocio, miren, antes déjenme hablarles de quién soy, miren, yo soy fulano de tal, yo estudié esto, empecé a trabajar en la empresa fulana y apenas acabo de entrar en esta empresa hace 6 meses, yo me encargo de tal departamento, saben ustedes que la empresa se fundó en el año fulano, su fundador, el señor fulano, tenía una visión, me van a decir, espérame. Si quieres, avánzale todo eso, vete al lugar donde empieza la propuesta de negocio. ¿De qué se trata? ¿Cuánto ponemos? ¿Cuánto ponen ustedes? ¿Cuánto vamos a generar en un año? ¿Por qué? Porque al estadounidense no le importa la relación, le importa el negocio mismo. Entonces, ¿cómo saber cuándo desarrollar una y cuándo otra? Más tarde en esta misma unidad. Dentro de lo que vamos a aprender con el profesor Hofstede, vamos a aprender esta parte. Ahora estamos llegando al lugar más importante. Fíjense cómo
Yo puedo irme a otra cultura, puedo ir a vivir a otra cultura sin conocerla y voy a cometer muchos errores en todo lo que hemos hablado y en muchas otras cosas, porque no las conozco. Sin embargo, después de vivir ahí algún tiempo, voy a empezar a darme cuenta de las diferencias y empiezo a hacer esas adaptaciones. De tal manera que a las 2 semanas me equivoco menos, al mes me equivoco menos y al año ya prácticamente me voy a equivocar mucho menos. Pero hay un elemento que no se ve y como no le veo, como no lo veo, no puedo hacer la adaptación que se requiere y es el proceso mental, los hábitos de trabajo y el proceso mental. ¿Cómo piensan las personas? ¿Qué reacciona dentro de su mente cuando yo digo algo? Esa parte es la parte más complicada. Aprender cómo saludar, aprender cómo dirigirte, aprender si ser formal o no ser formal, todas esas cosas forman parte de lo más elemental de la diversidad cultural. Repito, te vas a vivir otra cultura en poco tiempo, ya estás haciendo esas cosas. Sin embargo, aunque estés allá 1 año, 2 años, nunca vas a poderte meter adentro de la mente de las personas para saber qué están pensando. Eso es lo complejo de la diversidad cultural. Y ese es el verdadero reto de la adaptación cultural. No aprender cómo saludar, eso lo aprendes muy fácil, sino aprender cómo van a reaccionar esas personas y cómo debes de interactuar con ellos, sabiendo entonces que lo que tú quieres generar dentro de ellos funciona de tal manera. Entonces, a esto se le llama la cultura invisible. Y la cultura invisible vamos a aprender con la herramienta de Hofstede cómo vamos a hacer esa adaptación para entender cómo funciona la mente de las personas de otras culturas. Bueno, con esto entonces yo termino de compartir con ustedes este tema y vamos a ver algunos otros elementos de diversidad cultural en esta unidad. Les pido que por favor pasen al siguiente de ellos y muchas gracias por su atención.